Hola, hola. Hola. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de la Cátedra Libre Sistemas de Producción Agropecuaria Sustentable, iniciativa que llevan adelante en forma mancomunada UNNOVA, INTA, AYAMBA y APRESID. Mi nombre es Hernán Trevino y actualmente me desempeño como director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA y también de esta Cátedra Libre. La cátedra viene realizando actividades desde 2018 mediante jornadas periódicas para analizar y discutir temas que hacen a la sostenibilidad productiva, económica, ambiental y social de los sistemas de producción agropecuarios. Con esta jornada, cuyo tema es persistencia de agroquímicos en el ambiente rural y evaluación de la exposición en la población, reiniciamos las actividades el corriente año que se vieron interrumpidas por la pandemia COVID-19. ¿Por qué este tema? Porque justamente aquí, en Pergamino, los agroquímicos y sus efectos en el ambiente y en la salud de las personas es un tema de preocupación y actualidad. Basta recordar que desde hace más de un año existe una resolución del Juzgado Federal de San Nicolás que, a partir de una denuncia de vecinos, impuso una medida precautoria prohibiendo la aplicación de agroquímicos en un área de 1095 metros del límite urbano. Estamos hablando de una superficie de más de 6.000 hectáreas con más de 100 productores involucrados. Esta disertación estará a cargo del doctor Eduardo Pagano. Eduardo Pagano es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, FAUBA, y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Granada, España. En el ámbito de la FAUBA se desempeña como profesor titular de Bioquímica y Biotecnología. Es director del Laboratorio de Servicios Analíticos Especiales, de la Plataforma de Genómica y Marcadores Moleculares y de la especialización en Biotecnología Agrícola. Es miembro del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, UBA-CONICET, y en el ámbito de la FAUBA desempeñó también cargos de gestión, siendo secretario académico y luego vicedecano de esa unidad académica. Formó a más de 30 profesionales a través de la dirección de becas y tesis, fue director de más de 20 proyectos científico-tecnológicos y actualmente es responsable de 2 proyectos financiados por el FONTAR para la creación de una plataforma de estudios genéticos para ser aplicada al mejoramiento vegetal y animal. Es autor de más de 70 publicaciones científicas y más de 100 presentaciones en congresos. Nos acompaña también, para aportar sus puntos de vista sobre el tema en la región, la doctora Adriana Torrigino. La doctora Torrigino es especialista en toxicología y docente de la UNNOVA. Ha estado a cargo de la Dirección de Epidemiología del municipio de Pergamino y también de la Dirección Ejecutiva de la Región Sanitaria Cuarta de la provincia de Buenos Aires. Agradecemos a ambos disertantes y la participación de todos ustedes que demuestra el interés por el tema y esperamos que esta jornada aporte información de utilidad para cumplir con el objetivo de esta cátedra, que es la promoción de una actividad agropecuaria sustentable. Esta jornada también es una oportunidad para indagar a los expositores acerca de las dudas o inquietudes que cada uno tenga, ya que al final de ambas intervenciones tendremos un espacio para preguntas, mismas que pueden ser formuladas en el chat indicando a cuál de los dos expositores va dirigida. Tenemos que agradecer especialmente a IAMBA, que ha facilitado en esta oportunidad el sistema de transmisión online vía Zoom de la jornada. Le cedo entonces la palabra al doctor Pagano y buena jornada para todos. Bueno, buenas tardes. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, ¿se ve bien? Bueno, supongo que se estará viendo la pantalla de la presentación. Buenas tardes a todos.
El título de mi presentación es el que ya fue difundido: Estudios sobre la persistencia de agroquímicos en el ambiente rural y evaluación de la exposición de la población. Esta presentación va a girar en torno a un proyecto de investigación que en su momento fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica a través de un programa del FONSIT que se denomina PID, Proyectos de Investigación y Desarrollo. Esta modalidad obliga a que un 50% del financiamiento sea por una institución adoptante, y en este caso funcionó como adoptante el Ministerio de Agricultura, aportando el 50% del financiamiento. Este fue un financiamiento bastante importante en su momento. En el año 2011 eran 3.600.000 pesos, lo que equivalía aproximadamente a $900.000, pero después, con el devenir de los años, este presupuesto se fue erosionando, lo que implicó que algunos objetivos que habíamos previsto previamente no pudieran ser llevados adelante. Bueno, para ser sintético, yo me voy a circunscribir directamente a las conclusiones del estudio, con apoyo de algún resultado en forma ocasional. Me parece que es lo más importante para ustedes, ir directamente a las conclusiones. Estas conclusiones se dividieron en 5 aspectos: conclusiones con respecto a las aplicaciones, con respecto a la percepción de la población, con respecto a la presencia de glifosato en el ambiente, conclusiones sobre el efecto del glifosato sobre la actividad biológica del suelo y sobre el impacto en la salud. Y al final de todo les voy a proponer algunas acciones para seguir, obviamente con mucha humildad, digamos. Muy bien. Vamos a empezar entonces con las conclusiones con respecto a las aplicaciones. Estas son las conclusiones, voy a ir enumerando una por una. El paquete tecnológico actual posee componentes menos nocivos que el paquete de los años posteriores a la Segunda Revolución Verde, pero el aumento del uso aparentemente equilibraría esta ventaja. El productor en general es el que toma la decisión de aplicación de un determinado agroquímico, muchas veces asesorado, pero prácticamente el único control que se ejerce sobre esta decisión es el precio del producto. Acá tenemos una composición de los productos registrados fitosanitarios entre el 2014 y el 2016. Como vemos, la mayoría son de banda verde, son de clase 4, o sea, en general los productos que se utilizan son menos nocivos para la salud que los que se utilizaban antes. Y lo que podemos ver acá es la evolución del uso de agroquímicos a lo largo del tiempo, desde el año 91 hasta el año 2014, donde se ve que hubo un aumento sostenido. Nosotros, si ajustamos una curva, la curva que daría sería una sigmoidea. Esta sigmoidea es una curva bastante popular. Generalmente cuando uno asiste a disertaciones sobre el efecto de los agroquímicos sobre la salud, se utiliza esta curva y se la asocia con el aumento de las enfermedades o el aumento de las malformaciones en bebés o un montón de cosas. Bueno, pero en definitiva, estos son estudios asociativos. Curvas de este tipo encontramos en un montón de ambientes, ¿no? Desde luego, actualmente con la pandemia vemos que también es la curva de crecimiento de gente contagiada, y eso tampoco se lo podemos achacar a los productos agroquímicos de campo, ¿no? Por eso, digamos, yo me voy a remitir exclusivamente a los resultados de nuestros estudios y sin hacer ninguna afirmación, digamos, de interpretación que vaya más allá del estudio o el análisis de los resultados. Otra cosa que pudimos ver es que no existe un registro adecuado para las aplicaciones, lo que dificulta enormemente la toma de decisiones y la evaluación del impacto sobre el ambiente. Nosotros en los municipios con los que trabajamos no pudimos encontrar que hubiera un registro sobre las aplicaciones que se hacen en el municipio, la declaración de los productores. Entonces, en definitiva, es muy difícil tomar decisiones cuando uno no sabe a qué se está enfrentando.
También lo que pudimos ver es que no existe una habilitación adecuada para los aplicadores, principalmente los que realizan aplicaciones terrestres, ya que los aéreos se nuclean en asociaciones o cámaras que facilitan algún tipo de intercambio de estrategias de buenas prácticas. Pero de todas formas, la preparación que se pudo evaluar a través del estudio epidemiológico en la mayoría de los casos es escasa. Esto es un ejemplo que les muestro de Estados Unidos, del estado de Nueva York. Ahí se pide para cualquier empresa que se dedica a la aplicación de agroquímicos una habilitación. Esta habilitación es bastante estricta. Entre otras cosas, se le pide que se cumplimenten dos exámenes que son bastante exhaustivos y que la persona que se presenta para adquirir el certificado para la aplicación de agroquímicos tenga algún tipo de preparación intelectual, o bien que haya completado un curso de 30 horas aprobado por el departamento correspondiente del gobierno de Norteamérica, o que haya recibido un título de bachelor, o sea, un título universitario de alguna manera, o que al menos acredite 3 años de experiencia en los últimos 5 años en una categoría de aplicación comercial de pesticidas. También acá abajo dice que las empresas tienen que tener al menos una persona que cumpla con estos requisitos, o sea, haber aprobado los exámenes o haber tenido experiencia demostrada. No quiere decir que todos los empleados tengan que tener esta habilitación, pero esta persona, la que tiene la habilitación, es la responsable por todas las aplicaciones que se realicen por parte de la empresa. Esto es muy importante. Yo en Argentina creo que no existe. Esta habilitación en el caso de Estados Unidos la da el USDA. En Argentina podría darla el INTA, ya que está Hernán acá y puedo interaccionar con él. O las universidades también. En Estados Unidos hay universidades que otorgan este certificado. Bueno, disculpen que vaya un poco rápido, pero tengo muchas diapositivas y quiero poder terminar la presentación. Con respecto a la percepción de la población, que es un aspecto muy importante, la población rural es consciente del peligro de la manipulación de sustancias tóxicas, pero no es proclive a protegerse. Eso es algo que pudimos ver en las distintas explotaciones que visitamos. Existe interés en las asociaciones de productores en el manejo de buenas prácticas agrícolas, como por ejemplo APRESID, pero no existe un acompañamiento adecuado de los organismos públicos. Existe cierto tipo de desinformación sobre la magnitud del peligro de los fitosanitarios en el público en general. Estoy hablando tanto de la población rural como de la población urbana. Nosotros tuvimos la suerte de poder interaccionar con un gran número de voluntarios, tanto en Pergamino, donde fue la gran mayoría, y también en el municipio de Bragado. Llegamos a un total de 318 voluntarios, lo que es un número totalmente idóneo para sacar conclusiones en estos tipos de estudios. Un ejemplo de las cosas que encontramos fue, por ejemplo, que la percepción de la población rural con respecto al peligro del glifosato, en general, no tienen temor en la gran mayoría de los casos. En Pergamino, como vemos, es un poco más temerosa la población rural, pero en general una gran cantidad de la gente no percibe como que existe un riesgo de enfermarse por las fumigaciones con glifosato. En cambio, cuando incorporamos el 2,4-D en las preguntas, ahí empieza a haber cierto tipo de preocupación, y es justamente porque esta gente está acostumbrada a interaccionar con este tipo de productos. La paradoja es que, siendo tan combatido el glifosato, ahora se están explorando nuevos transgénicos, entre otros resistentes al 2,4-D. Por lo tanto, esta situación, si se siguen usando este tipo de materiales, se va a profundizar. Bueno, ahora pasamos al siguiente grupo de conclusiones. Con respecto a la presencia de glifosato en el ambiente, en el presente estudio se pudo comprobar que el glifosato estuvo presente en la mayoría de las matrices ambientales analizadas.
Los niveles son menores a los admitidos para agua de bebida en Estados Unidos, pero superiores a los aceptados por la Unión Europea. Cabe aclarar que existe una gran disparidad en estos niveles máximos admitidos y no hay un acuerdo internacional que permita concluir sobre el grado de peligrosidad de esta contaminación. Acá les doy los datos. En Estados Unidos, para agua de bebida, estamos hablando de agua de bebida, el agua que consume la gente tomándola de un vaso, el límite de la presencia de glifosato es de 0,7 miligramos por litro. O sea, en el mundo anglosajón sería 700 partes por billón. En el caso de Canadá, que está pegado a Estados Unidos, los valores cambian. En Canadá, en vez de 0,7, es 0,28. Argentina tomó la decisión hace algunos años de que el límite aquí es 0,3. Y sin embargo, en la Unión Europea, el límite es 0,1 microgramos por litro. Para un compuesto químico en particular, o 0,5 microgramos por litro si se trata de una mezcla de compuestos. O sea, no hay acá una distinción entre el glifosato o cualquier otro pesticida. O sea, al glifosato le pasa lo mismo que a los demás, no puede haber más de 0,1 microgramos por litro en el agua de bebida. O sea que si hacemos las cuentas, en Europa el límite permitido es 7.000 veces menor que en Estados Unidos. La razón para eso yo no la encontré. Y no hay una justificación, digamos. Es una decisión que se tomó en base a algunos resultados, algunas investigaciones, pero más que nada es una decisión política, tomándola así fríamente. A pesar de la dificultad mencionada de no tener en claro cuál es el límite que provoca enfermedad, digamos, si es que el glifosato presenta enfermedad. Una de las cosas que me olvidé de aclarar es que en un principio este estudio estaba destinado a evaluar un grupo grande de pesticidas, pero como les dije, el financiamiento se erosionó, así que focalizamos nuestro interés en el estudio ambiental, lo focalizamos hacia el glifosato, que en ese momento era el más cuestionado. Entonces, a pesar de la dificultad mencionada en el presente estudio aporta información para situar un sistema en el punto de partida y propender a una disminución gradual del uso de agroquímicos en los años subsiguientes. En otras palabras, yo no podría decir si los niveles son altos, bajos, riesgosos, peligrosos, pero sí puedo tener un punto de partida y tratar de que el año que viene esos valores sean menores, y así propender a una disminución gradual en el uso de agroquímicos a través de los años. El grado de residualidad del glifosato varía con las características del suelo, siendo la sobreaplicación causante de la presencia permanente de este compuesto en el suelo. Esta condición es la principal causa de contaminación del agua subterránea y de los diferentes cursos. El glifosato tiene una vida media de aproximadamente un mes, y su producto de degradación, el AMPA, tiene también una vida media de aproximadamente otro mes. O sea que a los 60 días de una aplicación con glifosato, tendría que desaparecer del ambiente. Pero lo que nosotros encontramos fue que en todas las matrices que analizamos, el glifosato estaba presente prácticamente todo el año, y eso era básicamente debido a un número reiterado de aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo del arroyo Pergamino. Como vemos, el glifosato en partes por billón estuvo presente en el agua, ¿no?, del arroyo prácticamente todo el año. Esto que está acá son momentos en los que no pudimos acceder a la toma de muestras, pero en todas las muestras que tomamos había glifosato a lo largo del año. Pero estamos hablando de como máximo 10 partes por billón. Recuerden que el límite para agua de bebida en Estados Unidos es 700 partes por billón. Ahora yo creo que ninguno de los que estamos aquí tomaríamos agua del arroyo Pergamino, o sea, con un vaso, agarrar agua y tomarla, ¿no? Porque obviamente debe tener otros componentes que pueden llegar a ser nocivos para la salud. Pero en términos de glifosato, los valores eran 70 veces menos que el límite para agua de bebida en Estados Unidos. Ahora, si tomamos como dato el límite de Europa, estamos bastante más arriba de lo que está permitido en Europa. Acá lo que vemos en la flecha son los momentos de aplicación.
Estos son los momentos de aplicación en la parcela adyacente al arroyo donde se tomaron las muestras. Evidentemente acá hay una cuestión bastante interesante, que es cómo es que aparece este alto valor de glifosato si previamente no hay una aplicación. Bueno, acá no sabemos si es porque este glifosato provino de parcelas que estaban río arriba, o evidentemente en la persona que nos dijo cuándo había aplicado se olvidó de decirnos que en esta fecha había aplicado. Eso no lo sabemos. También es un problema para este tipo de análisis la falta de registro que existe en las explotaciones agropecuarias. Si nos vamos a los suelos, esto también es un ejemplo, como vemos, en los suelos los niveles de glifosato son muy altos, 2.500 hasta 2.500 partes por billón, pero acá estamos hablando por, digamos, en términos de peso sobre peso, ¿no? Y como tampoco, así como en el agua no hay datos, en el caso de los suelos tampoco hay muchos datos que nos permitan decir cuándo es un valor alto o cuándo es un valor bajo. Como les digo, estos resultados sirven para ir propendiendo a un uso más racional de los productos químicos, en este caso el glifosato. O sea que esto nos sitúa en un punto de partida. Con respecto a la presencia de glifosato en el ambiente, la última de las conclusiones es que en los análisis físicos de vulnerabilidad podemos utilizar algunos sondeos sin llegar cuando no existe la posibilidad de tomar muestras de pozos, porque no hay pozos cercanos, para ver el grado de impacto en las napas. En ese sentido hemos publicado 2 trabajos que, bueno, si alguno en particular les interesa, yo se los puedo acercar, pero no me voy a extender en este tema. Es una forma de evaluar el grado de impacto en el ambiente, utilizar algunas mediciones físicas para poder cuantificar la cantidad de productos químicos que hay. Después sacamos conclusiones con respecto al efecto del glifosato en la actividad biológica del suelo, en 2 aspectos: actividad biológica, básicamente de microorganismos, y en ese sentido publicamos que suelos que tenían una historia de mayor aplicación de glifosato tenían una menor actividad biológica, y por otro lado publicamos otro trabajo sobre el efecto del glifosato sobre los lombrices, donde nuestras conclusiones arribaban de que a las lombrices no le causaba ningún perjuicio la presencia de glifosato a los niveles que se utilizan en nuestros ambientes agrícolas. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar del impacto sobre la salud. El impacto sobre la salud humana presenta particularidades de complejo abordaje. Es difícil relacionar causa-efecto en este tipo de estudios, como les dije anteriormente. Como nosotros no podemos darle a tomar glifosato a la gente para ver qué le pasa, tenemos que basarnos en estudios más que nada descriptivos, más que estudios que sigan el método científico, y es común cometer el error de hacer estos estudios asociativos, donde decir que una curva es causa de, un efecto es causa de otro porque existe una curva de similar evolución. El contacto habitual de la población rural con los agroquímicos, que lleva a una naturalización, o sea que ellos lo ven como algo acostumbrado, resulta preocupante y sus consecuencias no pueden ser evaluadas adecuadamente en el corto plazo. Acá una de las cosas que hicimos fue el análisis de las colinesterasas para ver el grado de contaminación que tenía la gente. Antes que nada quisiera aclarar, porque generalmente se nos pregunta, que nosotros estamos regidos por el Código de Ética de la Universidad de Buenos Aires, y a todos los voluntarios se les pidió un consentimiento informado, así que desde el punto de vista ético cumplimos con todos los requisitos. En este gráfico lo que estamos viendo es la medición de las actividades de colinesterasa, la colinesterasa y la acetilcolinesterasa, en donde la primera lo que nos indica es un grado de intoxicación en el aguda, ¿no? Y en la segunda, aparentemente, un grado de intoxicación crónico. Las rayas estas que están acá, lo que significa es la normalidad, los valores normales.
como vemos, no es un problema, no debe existir preocupación. Aquí lo que estamos hablando es de toda la población, ¿no? Sin distinción de ubicación. Lo que sí pudimos ver es que con un alto grado de significancia, en general la población de Pergamino pareciera que tuviera un grado de exposición mayor que la población de Bragado. Que bueno, eso habría que estudiarlo un poquito más. Cuando estudiamos, cuando medimos la actividad de estas enzimas en función del lugar de residencia, teníamos gente que vivía en el campo, gente que trabajaba en el campo y gente que no tenía ningún contacto con el campo. Como vemos, no hay diferencias significativas en los valores, no pudimos detectar que hubiera un mayor grado de exposición de la gente que vive en el campo con respecto a la gente que vive en la ciudad. Y cuando analizamos el agua de bebida de pozos, de la gente tanto de ciudad como de campo, lo que vimos es que no solamente había glifosato, sino que también había una gran cantidad de otros productos químicos, entre los cuales nos llamó poderosamente la atención la presencia de DDT, que es un producto químico que no se utiliza desde hace muchos años. También, aunque los niveles no fueron elevados, se pudo comprobar la presencia de numerosos agroquímicos en sangre de los voluntarios, de la gente que fue analizada, algunos de los cuales dejaron de usarse hace mucho tiempo. En general no se encontraron diferencias significativas cuando se compararon momentos de pre y post aplicación de productos químicos, y tampoco entre las subpoblaciones con diferente grado de exposición, o sea, entre la gente urbana y la gente rural. Aquí tenemos algunos gráficos donde está el porcentaje de frecuencia, o sea, cuántas veces en las muestras que se analizaron aparecía un determinado compuesto químico, y acá la concentración de este compuesto químico en sangre. Como vemos, hay una gran cantidad de compuestos químicos, como les dije, el DDT estaba presente. Evidentemente esto nos hace pensar de que cualquiera de nosotros que se realizaron un análisis de este tipo, podría encontrar el DDT, aunque el DDT se usaba en los años 60 y principios de los 70 con el FLIT, para matar las moscas en el verano, y posiblemente de una aplicación que realizó mi tía antes de una Navidad, a mí me haya quedado una residualidad de DDT en mi sangre, y eso es lo que aparece ahora. Nosotros también incorporamos en este estudio algo para el futuro, como por ejemplo el estudio de ecotoxicología. Para eso utilizamos un modelo que es un nematodo, C. elegans, que lo sometimos a diferentes concentraciones de glifosato y también a diferentes muestras ambientales para analizar cómo respondía este animal a la presencia de glifosato. Es un modelo que ahora se está utilizando muchísimo en el mundo, porque la utilización de animales de laboratorio está bastante restringida. Cabe aclarar de que el C. elegans comparte un 60% de los genes con los humanos, y eso permite sacar algunas conclusiones de mucho valor. Nosotros vimos que cuando hacíamos estudios in vitro incorporando glifosato en el agua en los que estos animales se mueven, se alteraba de alguna manera la reproducción y la fertilidad del nematodo, pero más que nada a través de la provocación de un estrés oxidativo. O sea que el efecto del glifosato sería similar a cualquier otra sustancia que estresara al animal. En los estudios de muestras ambientales no pudimos encontrar correlación entre la respuesta de los nematodos y los niveles de glifosato y AMPA, como sí encontramos con respecto a algunos metales pesados, como por ejemplo el cadmio. Bueno, hemos publicado varios trabajos en este sentido, en revistas muy importantes, y no solamente con estos organismos modelo, estos nematodos, sino también que en el último tiempo hemos colaborado en la publicación del efecto de glifosato sobre abejas. En estos trabajos también lo que se pudo ver es que de alguna manera el glifosato altera el sistema nervioso de las abejas, y las abejas pierden algún tipo de orientación, pero eso es dependiente. En este otro trabajo se vio que era dependiente también de la colonia de abejas de las que uno estudiaba, ¿no? Bueno,
En base a estas conclusiones, nosotros nos aventuramos a proponer algunas acciones para el futuro. Para nosotros sería importante conformar una red nacional para la evaluación del impacto de agroquímicos en el ambiente y en la salud humana. Actualmente el trabajo se realiza a través de grupos aislados, sin conexión entre ellos y con una falta de comunicación de resultados. En general, mi experiencia, o sea, yo toda mi vida me dediqué a la bioquímica, a la biología molecular y ahora básicamente al mejoramiento en los últimos 10 años. Esto, digamos, este estudio del impacto ambiental de agroquímicos me llegó porque yo en ese momento era el vicedecano de la facultad y me cayó la responsabilidad a mí. Pero lo que pude ver un poco desde afuera es el alto nivel de rivalidad que hay en el mundo científico que analiza este tipo de estudios y el alto grado de compromiso ideológico que hay entre las personas. O sea, muchas veces ese compromiso ideológico es mucho más fuerte que la rigurosidad científica. Y eso realmente no tendría sentido en estudios de este tipo que son tan importantes para la sociedad. Por eso a mí, yo si puedo dar una recomendación, es que por favor se pongan a trabajar juntos y dejen de pelearse, en otras palabras. Esta red nacional debería ser propiciada desde el gobierno central, pero desde mi punto de vista, no en el ámbito del Ministerio de Agricultura, porque, digamos, el Ministerio de Agricultura, desde el punto de vista de la población, podría tener algún grado de percepción negativa, pero sí desde el área ambiental, ¿no? O sea, me parece que el Ministerio de Ambiente tendría que tomar cartas en el asunto y trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura para entender de qué van los sistemas agropecuarios y tratar de tener una evaluación concreta del impacto que las prácticas agrícolas tienen en el ambiente y en la salud. Se debería trabajar sobre las buenas prácticas agrícolas a través de la habilitación de aplicadores de fitosanitarios mediante una capacitación impartida por organismos como el INTA y o las universidades a través de sus servicios de extensión, como sucede en los países centrales. Eso que les mostré, el examen que se les toma a los aplicadores, tiene que ver con hasta el grado de exposición, los límites, los síntomas, cómo debe hacerse en caso de una intoxicación, qué compromisos puede tener los diferentes órganos. O sea, se les obliga a los que quieren ser aplicadores a tener un conocimiento concreto de los productos químicos que están manipulando. También se debería aumentar la capacidad de monitoreo y de inspección, a la vez de mecanismos de registro confiables para la evaluación del riesgo. O sea, los productores agropecuarios podrían dar el informe del momento en que van a aplicar, o por lo menos el lapso de tiempo en los cuales se prevé una aplicación, para dar lugar a que exista algún tipo de inspección y de trazabilidad. Yo no creo que eso ocurra. También hay que ver un poco en la responsabilidad de las personas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en un momento visitando a un amigo que es ingeniero agrónomo, que vive en el campo y estaba aplicando el producto químico en un día que había un viento de, no sé, de 100 kilómetros por hora, y le pregunté, ¿por qué está aplicando el producto químico? Y me dice, porque si no lo aplico hoy, no lo puedo aplicar nunca. Y bueno, no, mejor que no lo aplique nunca, digamos, en esas condiciones. Al mismo tiempo, se debería dotar a los municipios de adecuada capacidad de análisis en los centros concentradores de alimentos, ya que la presencia de pesticidas en la población urbana permite sospechar el ingreso de los mismos por la cadena alimentaria. Nosotros no, en nuestra experiencia, que después con los años siguió, porque como nuestro laboratorio está acostumbrado a medir el glifosato y otros pesticidas, tenemos alguna colaboración con mercados centrales y bueno, lo que pudimos ver es que hay grandes y serias deficiencias en la capacidad de análisis de los lugares donde se concentran los alimentos. Y es muy probable que esté llegando a la población urbana una gran cantidad de productos químicos a través de las frutas y de las hortalizas, cuando la mayor preocupación se centraliza en los grandes cultivos, ¿no? Por eso habría que tratar de distinguir una cosa de la otra. Sé que en Mar del Plata, por ejemplo, se estuvo haciendo un buen trabajo analizando y que ha bajado bastante la presencia de agroquímicos en las frutas y las hortalizas que se consumen en esa ciudad. Bueno, ya termino.
Yo lo que espero es que esto no pase. Esta es una foto que nosotros sacamos en una explotación de pergamino. Como ven, hay una aglomeración de envases al lado del lugar donde está el pozo. Cuando analizamos el agua de este pozo, obviamente tenía una cantidad impresionante de productos químicos, y esto no tiene que pasar. Yo recuerdo que en algún momento fui invitado por alguna empresa productora de agroquímicos y me decían que estaban evaluando hacer un manejo de los envases. Y yo me sorprendí, digo, ¿cómo? ¿Ustedes no hacen nada con los envases? O sea, está la soda que reparten en los domicilios, donde uno le entrega el sifón y recibe otro, ¿y cómo? ¿Y los productos químicos no pasa eso? Y me contesta, no, pero eso es muy costoso para la empresa. Bueno, pero no, aunque sea costoso lo tienen que hacer, discúlpenme, ¿no? Esto lo bajé de internet, es una persona que está en YouTube explicando cómo controlar las malezas de su jardín. Yo a este hombre le diría, primero que se proteja, pero lo más importante, en este lugar tan pequeño, ¿por qué no arranca las malas hierbas a mano? ¿Para qué tiene que usar un producto químico? Y esto es lo que más me llama la atención, que realmente también me amarga, ¿no? La gente está muy preocupada con los aviones que rocían productos sobre los campos, pero resulta que esta es la parte final de una propaganda actual, ¿no? De un producto químico que se rocía sobre el ambiente, en este caso sobre el dormitorio de una familia, el dormitorio de los niños. Y acá la mamá, con un alto grado de responsabilidad, está pulverizando un producto químico que es el mismo que largan los aviones. Entonces yo me pregunto, tanta preocupación por lo que está sucediendo en el campo, y esta propaganda tiene buena percepción por parte de la población. Mi pregunta es, ¿la gente sabe que este es el mismo producto químico? No lo sabe. Entonces, hay un nivel de desinformación bastante grande. Bueno, con esto termino. Quiero expresar mis agradecimientos, en primer lugar, a la facultad que me paga el sueldo, al Minagre y al MinSit, que son los que aportaron el financiamiento para llevar adelante esta investigación. Agradezco enormemente a la Municipalidad de Pergamino. La verdad que siempre tuvimos una ayuda impresionante por parte de todos los funcionarios, de todas las autoridades que estuvieron desde el año 2013 hasta el año 2017 prácticamente, que fue cuando terminamos. Quiero agradecer también a Presid, que nos ayudó un montón, básicamente proporcionando lugares de muestreo. Nosotros empezamos con unos muestreos cercanos a la ciudad y después pudimos ampliar la zona de muestreo bastantes kilómetros alrededor de Pergamino. También quiero agradecer a Agrolimpia, no sé si sigue funcionando Agrolimpia, pero en su momento yo vine a Pergamino a hablar con ellos y la verdad que me ayudaron un montón. Muy buena predisposición, muy buena gente. Y también quiero agradecer a determinadas personas. Yo no quiero ser injusto, a nosotros nos ayudaron un montón de personas. Pero en este momento, a lo largo del tiempo, me acuerdo de estos 4 nombres y quisiera señalarlos porque realmente si no hubiera sido por ellos no hubiéramos podido llevar adelante el estudio. Al ingeniero César Belloso, al médico veterinario Mario Tocalini, a la doctora Adriana Torrigino, que digamos no es porque ella va a hablar ahora, sino que si no hubiera sido por ella que nos ayudó para poder tener las órdenes para que la gente pudiera someterse a los análisis, no hubiéramos podido llevar adelante el estudio sobre la población. Y también al ingeniero agrónomo Alejandro Petec, que nos facilitó la llegada a la zona de muestreo en la zona de Bragado Chivilcoy. Así que bueno, también les agradezco a todos los que están presentes. Como no les estoy viendo la cara, me parece que estoy hablando al aire, espero que alguien me haya escuchado y bueno, espero no haber molestado a nadie. Muchas gracias y espero las preguntas, digamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pagano. Muy clara la presentación y seguramente va a ser origen de muchas preguntas. Les recordamos a los asistentes a la jornada que el chat está abierto para que puedan formularlas, así que anímense, afilen el lápiz y formulen todas las preguntas que crean necesarias y pertinentes para aclarar sobre esta exposición. Y ahora entonces le cederíamos la palabra a la doctora Adriana Torrigino. ¿Sí? Doctora.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En base a lo que comentó el doctor Pagano, y le agradezco el agradecimiento, pero debido a que habíamos tomado el compromiso de poder llevar adelante esta investigación en Pergamino, bueno, respondimos trabajando de esa manera. Y justamente en base a todo esto que ha contado el doctor Pagano sobre la investigación, como toxicóloga y como directora de epidemiología de la Municipalidad de Pergamino durante varios años, y como docente de la UNOVA, una de las preguntas que siempre me hago tiene que ver justamente en cuanto a cómo se puede realizar una evaluación de la exposición de la población a agroquímicos. Y la última foto que presentó el doctor Pagano es justamente un reflejo de las cuestiones en las que he intervenido y las cuestiones que me han quitado el sueño durante todos los años que estuve a cargo del Departamento de Toxicología de Pergamino. Ya que el tema de envases de agroquímicos, el tema de utilización urbana y sin cuidado de plaguicidas, de agroquímicos en el hogar, y el tema de los domis sanitarios constituyen justamente una de las principales causas de cuadros de intoxicación. Pero, ¿de qué hablo cuando digo intoxicación? Puedo hablar de intoxicación aguda, puedo hablar de intoxicación subaguda y un poco menos de intoxicación crónica. Y esto se debe a que la intoxicación aguda rápidamente puede relacionarse con justamente la exposición. Esa curva de la que hablaba el doctor Pagano tiene que ver con poder relacionar una exposición a un determinado elemento químico y la producción de un efecto deleterio en la salud. Entonces, en las intoxicaciones agudas es bastante sencillo, porque llega la persona a una guardia o llama por teléfono a un centro de toxicología y rápidamente puede decir, bueno, estuve aplicando tal determinada cosa, se me cayó sobre la piel, no me bañé o lo limpié, pero ahora tengo náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Es bastante sencillo. Con la exposición subaguda requiere un poco más de información, un poco más de capacitación por parte del personal de salud, ya que a veces, pasados 20 o 30 días, es difícil llegar a relacionar lo que ocurre con una exposición a un agroquímico y un evento de salud determinado. Pero con respecto a la exposición crónica, creo que es allí, y es la preocupación mayor de los grupos poblacionales, donde creo que la estrategia o la herramienta más importante para utilizar es la epidemiología. La epidemiología, que es la ciencia que nos permite establecer la distribución de eventos de salud, los determinantes de salud, las causas de salud en poblaciones, en lugares determinados y en un tiempo determinado, es la ciencia que nos va a permitir profundizar o desarrollar metodología para poder estudiar con mayor precisión esta relación, si existe realmente una relación causa-efecto y en qué medida esta relación afecta la salud de toda la población. Tengamos en cuenta que las exposiciones de los seres humanos
no son únicas, no son unicausales. Un ser humano de 30 años ha estado expuesto a innumerables cantidad de productos químicos, productos infecciosos. Un ejemplo que dio el doctor Pagano, que tiene que ver justamente con la investigación de muestras de sangre, de detección de plaguicidas en sangre, en la población voluntaria de Pergamino, lo cual ser voluntario también implica un sesgo en la validez de los resultados, porque el voluntario es una persona que está preocupada o por su salud o por su medio ambiente o por ambas. Estas muestras de detección en sangre de plaguicidas mostraron que aún tenemos en nuestro organismo compuestos que hace más de 30 años que no se usan en la Argentina, más de 40 años que no se usan en la Argentina, como el DDT, por ejemplo. Entonces, uno lo que lleva esto a pensar es no en una exposición única, puntual, sino en exposiciones reiteradas a lo largo del tiempo y también en las cuestiones ambientales de biomagnificación. La epidemiología nos va a ayudar a establecer patrones de enfermedad en las poblaciones. Uno no puede comparar o no puede asimilar a una enfermedad individual a una enfermedad colectiva. De todas maneras, creo que, como decía el doctor Pagano hace un rato, es importante que los estudios de impacto sobre la salud de la población dejen de estar en el ámbito de agricultura, ya que es una situación muchísimo más compleja. Podrían estar en el área de medio ambiente, podrían estar en el área de salud, es decir, ambas trabajando en conjunto. Ya que la identificación de patrones de comportamiento de eventos de salud en distintas poblaciones tienen que ver con cuestiones específicamente biológicas, pero también con cuestiones sociales. No podemos atribuir solo a el compuesto y la respuesta biológica que tiene el organismo para poder pensar situaciones que van más allá, porque el componente social de las reacciones que tenemos habitualmente como población también debe ser tenida en cuenta. Además, hay otros aportes que se necesitan para estudiar este tema que es tan complejo, como aportes que pueden hacer los colectivos sociales que están preocupados por la problemática medioambiental, la antropología social, la economía, la historia, digamos, son todos actores que no deberían faltar en el análisis de la información generada. Almeida Filho, que es un psiquiatra y epidemiólogo, médico y epidemiólogo de Brasil, habla de que la epidemiología tiene tres usos fundamentales. Por un lado, la descripción y el análisis de datos, eventos de salud. Y a estos uno se referiría, por ejemplo, al tema de vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por plaguicidas. Aquí nos encontramos también con un problema, así como Pagano insistía en la falta de registro de fumigaciones que hacen los productores en un partido determinado, en una ciudad determinada, en una región determinada. También
a pesar de que existe una ley que obliga a la denuncia de intoxicaciones por plaguicidas, esto no se cumple. Es decir, aquí hay también una cuestión que tiene que ver con la capacitación del personal de salud en cuanto a referir, a denunciar la intoxicación, aunque ésta sea leve. Porque generalmente, ¿qué se denuncia? La intoxicación grave, la intoxicación que ingresa a terapia intensiva, la que causa un efecto de secuela, si hay rehabilitación, o la muerte. Pero las intoxicaciones leves, que probablemente sean la gran mayoría, pero las que nos permitirían tener acceso a un cuerpo de información mucho más cercano a la realidad, no son denunciadas. El segundo uso de la epidemiología tiene que ver con el conocimiento y la difusión justamente de los determinantes sociales, de los determinantes físicos, de los determinantes técnicos, las causas de las enfermedades. Y de esto podríamos justamente llegar a ver cómo interactúan lo biológico con lo social. Es importante tener en cuenta, digamos, esta cuestión por la cual el aplicador debería ser una persona realmente bien formada en relación a el uso de los agroquímicos. El hecho de tener un programa de uso racional, buenas prácticas agrícolas, estas palabras que habitualmente repetimos, a veces son un sinsentido. ¿Por qué? Porque no todos sabemos de qué se habla cuando las decimos. Hay un verdadero problema en cuanto a cómo nos comunicamos, y me parece que es el trabajo interdisciplinario el que nos va a dar las herramientas para poder hablar todos comprendiendo lo que está justamente diciendo la otra persona, siempre incluida la comunidad. Siempre voceros de la comunidad que formen parte justamente de este diálogo, porque es real que si uno se basa solamente en el deseo de que todo sea prístino, que no existan plaguicidas, de que el mundo se desembarace de los plaguicidas, primero que es una utopía, y segundo que debemos entender justamente la tercera foto que mostró el doctor Pagano, que estamos hablando de agroquímicos cuando el mismo fenitrotión está en la marca comercial más conocida de insecticida para los mosquitos. Entonces, el mismo producto que se usa a campo, también lo estamos usando dentro de los hogares. Entonces, creo que estas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta y tienen que ser habladas, pero tienen que ser habladas entre todos. De nada sirve, yo he dado infinidad de charlas a grupos comunitarios, a productores, sobre el tema de plaguicidas. Pero creo que las charlas dadas desde un sitio de saber como es el nuestro, pocas veces sensibilizan realmente a la población. El último uso de la epidemiología que nos brinda como clasificación Naomar Almeida Filho, se refiere a la tarea justamente de evaluación. ¿Evaluación de qué? Evaluación de políticas públicas, evaluación de estrategias y evaluación de tecnologías. Entonces, creo que la epidemiología nos puede dar algunas herramientas importantes
y clarificadoras para poder abordar este tema. Y la epidemiología no es un saber médico, la epidemiología es multidisciplinar. Por lo tanto, creo que el trabajo de aquí en adelante debe ser interdisciplinar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ahora sí pasamos al espacio de las preguntas. Hay una primera que es para el doctor Pagano y tiene que ver, ¿qué es el AMPA? Preguntan. Si podemos explicarlo brevemente como para que parte de la audiencia que no está familiarizada con este tema pueda enterarse. Bueno, el glifosato es un producto que en el ambiente se degrada y el principal producto de degradación es el AMPA, es un producto químico, digamos que también está citado como producto con una cierta problemática toxicológica. Entonces, de nada sirve decir que hay glifosato, lo que hay que decir es que hay glifosato y AMPA y informar la suma de los dos para tener un resultado sobre el impacto del producto químico en el ambiente. Es una cuestión química. O sea, el glifosato se degrada y el producto de degradación se denomina AMPA. Es un producto químico. Ok, otra pregunta para Pagano, ya que está en pantalla. La menor actividad biológica en lotes con mayor historia de glifosato, ¿se relaciona al uso del glifosato u otras prácticas de manejo? Por ejemplo, la baja intensidad en la rotación de cultivos. ¿No escuchaste? Ah, ¿no tenés habilitado el micrófono? Hay que habilitar el micrófono para que responda Pagano. Bueno, ahora sí. No, uno nunca puede achacar todo al glifosato. Lo que pasa es que se asume que el principal producto que se utiliza en los últimos años es el glifosato en mayor proporción. Pero ahí lo que se hizo el análisis es sobre comparando dos situaciones en donde había un historial de uso de glifosato y obviamente otros productos químicos, pero el principal era el glifosato y zonas donde no había, zonas, digamos, praderas naturales donde no había aplicaciones de productos químicos de ningún tipo. Es algo simple de comprender. En la medida en que uno tira un producto químico, la actividad biológica se va resintiendo. Pero también es muy importante lo que señala acá en esta pregunta, que eso también está relacionada con una práctica laboral de algún tipo, ¿no? De labranza. En realidad, nosotros estamos acostumbrados ahora en los últimos años a hablar de siembra directa, pero no toda la vida fue así. Digamos, antes de la siembra directa había una labranza convencional. Así que bueno, como les digo, estos estudios son difíciles de llevar adelante. Uno parte de situaciones que ya están dadas y uno tiene que tratar de explicar la situación. Pero bueno, no sé si respondió la pregunta. Ahora sí, la maldad del Zoom que a veces no responde a los mandos naturales. Una pregunta que estimo que puede ser interesante para que respondan los dos. ¿Cómo es posible que haya presente en sangre productos que hace muchos años no se utilizan? Bueno, como respuesta a esto, los productos, los compuestos orgánicos persistentes, entre los cuales está el DDT, desde hace muchísimos años se sabe que no sufren rápida degradación ni en el ambiente ni en el organismo. El DDT, por ejemplo, tiene una tendencia a acumularse, es muy lipofílico, tiene una tendencia a acumularse en los tejidos grasos. Por lo tanto, nuestro organismo se ha incorporado a nosotros a través incluso de la leche materna. Es decir,
nuestras madres estuvieron expuestas al DDT. Yo, 60 años, 66 años, estuve expuesta al DDT directamente, pero también gente joven que seguramente, que tiene en este momento 20 y 30 años, también tiene DDT en su organismo, debido justamente a un fenómeno que se llama bioamplificación. La presencia de DDT en los organismos tiene que ver justamente con este tipo de cuestiones. Ok. No, perdón, una sí. cuestión más. Justamente, DDT como compuesto orgánico persistente, muy lipofílico, es decir, muy amigo de depositarse en las grasas. Fíjense que, por ejemplo, la mayoría de los órganos fosforados no se encuentra dentro de los organismos porque rápidamente nuestro organismo lo degrada. El glifosato probablemente sea también con... hablaba el doctor Pagano de 60 días de vida media entre los dos compuestos, glifosato y AMPA, en el medio ambiente. En el organismo humano se sabe que el glifosato tiene una vida media de aproximadamente 72 horas y el AMPA otro tanto. Así que estaríamos hablando de prácticamente 6 días para llegar a la mitad de la concentración. 6 vidas medias, en 30 días ya no tendríamos, ante una exposición única, no tendríamos glifosato en el organismo, rastreable en el organismo. Y relacionado con esta pregunta, parece interesante, acá hay otra que tiene algo que ver. ¿Qué resultados se esperarían si uno practicara estos análisis de sangre a personas que tengan menos de 25 años de edad? Por ejemplo, respecto a No, la presencia del DDT. sí, seguramente también tienen, porque está en el ambiente, es decir, el DDT tarda más de 100 años, se supone, en degradarse, muchos más. Y acá se usó de manera bastante intensiva en la lucha contra el mosquito anófeles, para la lucha contra la malaria, pero también para la Aedes aegypti. La Organización Mundial de la Salud tuvo una campaña intensísima hasta los años 70, en que dejó de usarse justamente DDT, como campaña para erradicar. En esa época se creía que los mosquitos podían erradicar la presencia de Aedes aegypti en el territorio de las Américas. De hecho, eso fue más o menos posible hasta el año 76, y luego paulatinamente comenzó a crecer la población de Aedes aegypti y hoy en día tenemos dengue en nuestros territorios. Ok. Ahora paso a una serie de aclaraciones que hacen algunos participantes. Actualmente tenemos ley de envases, respecto a lo que comentaba el doctor Pagano. Tenemos centro de acopio transitorio en Pergamino. Está la receta agronómica en aplicación. Desde el punto de vista del INTA hay alguna experiencia también con el municipio de Ramallo en lo que es la certificación de equipos y capacitación y certificación de operarios en alianza con la municipalidad, o sea que entre el año de finalización del estudio y ahora han ocurrido, por suerte, muchos eventos, aunque la expectativa que tenemos todos para la evolución hacia sistemas más sustentables es que tienen que producirse más cambios. Una pregunta acá relacionada con la colinesterasa. ¿Se asocia directamente al uso del fitosanitario? ¿Existen otros elementos, indicadores de salud para observar? ¿Puede estar afectada por otras variables? La colinesterasa, tenemos dos colinesterasas, la pseudocolinesterasa, que está en todo nuestro organismo, en la sangre, y la colinesterasa eritrocitaria. Ambas están relacionadas con justamente la actividad de la acetilcolina. A ver, los
Compuestos organofosforados inhiben a la colinesterasa y en realidad lo que nos mata es la acetilcolina en exceso. Uno mide en sangre acetilcolinesterasa y colinesterasa eritrocitaria. Los niveles, la amplitud de la concentración de colinesterasa en nuestro organismo es justamente sumamente variable. La variabilidad es altísima. Según qué reactivo se utilice, es entre 3.500 y 9.000 o 4.000 y 12.000 unidades, y para la colinesterasa eritrocitaria se miden unidades de pH, es un poco más pequeña, pero igual la variabilidad es amplia. La inhibición de la colinesterasa en sangre muchas veces es un indicador de intoxicación aguda por plaguicidas fosforados. Lo que no sabemos muchas veces es cuál es el nivel base que tiene un individuo determinado. Los resultados que se produjeron en el estudio, la diferencia entre pergamino y bragado, habría que justamente analizarla más profundamente, y no conozco las características de bragado, no conozco bragado chivilcoy, me parece que es más ganadero, la producción, a lo mejor hay menos cultivos, menor uso de plaguicidas, digamos, hay un montón de variables que uno debería pensar y analizar. Así que bueno, no sé si Pagano quiere comentar algo más de esto. Sí, no sé, Eduardo, si querés agregar algo, le abrimos el micrófono, está pidiendo. Habilitalo vos, ahí está. No, la verdad que yo, prefiero que hablen los médicos de este tema, porque digamos, yo estoy reproduciendo la información que generó la gente de farmacia en el trabajo, digamos. Un poco toco de oído y con mucho temor de no meter la pata. Por eso escuchaba vivamente lo que explicaba la doctora y aprendía de lo que ella decía. Así que, digamos, lo único que puedo decir es que nosotros tuvimos un caso en Bragado Chivilcoy con una depresión de la colinesterasa muy fuerte, y cuando fuimos a indagar, el tema era que habían aplicado un cucarachicida a mansalva en la casa el día anterior a la extracción. Entonces, por eso yo siempre le digo, yo no puedo pelearme con los fumigadores aéreos si yo en mi casa me la paso rociando con insecticidas todo el tiempo. Es así. Bueno, qué sé yo. Sí, como yo decía antes, es decir, el mismo insecticida que se usa a campo es el que está dentro del envase del insecticida hogareño más conocido. Así que también eso es algo que hay que tener en cuenta y que tenemos que evaluar a la hora de decir, bueno, este es un caso de intoxicación aguda. Existe el clorpirifos, que es un insecticida fosforado, que está también en productos de línea jardín, produce depresiones, justamente disminuciones de acetilcolinesterasa, tanto sérica como eritrocitaria, y el grado de intoxicación va a depender de cuál era el nivel anterior que tenía el individuo. Por eso no debemos confundir, nunca debemos confundir lo que ocurre en una persona determinada con lo que ocurre a nivel poblacional. Entonces es interesante ese gráfico que mostró Eduardo en relación a que en promedio los niveles de pergamino fueron menores en acetilcolinesterasa y colinesterasa eritrocitaria que los niveles de bragado. Pero también habría que analizar algunas otras cuestiones para
poder llegar a pensar si esto tiene que ver con que los de pergamino estamos todos intoxicados, o si realmente esto es una cuestión crónica, no es lo que he visto yo en la práctica habitual de la toxicología. Habitualmente veo valores de colinesterasa que son más altos, he visto valores de colinesterasa que son más altos en personas que no han estado expuestas justamente a ningún tipo de plaguicida, al menos que se pueda detectar. A ver, una pregunta para Eduardo, relacionada si encontró alguna correlación entre el agua de Napa y la del arroyo en cuanto a los niveles de glifosato y AMPA, y ya que estamos, le pregunto también si realizaron análisis de arsénico y plomo. Digamos, no sé a qué se refiere con la correlación. Nosotros lo que encontramos es presencia de glifosato en el agua del arroyo, en el arroyo Botija, en las napas, encontramos en todos lados. Suponemos que el glifosato se va pasando del suelo, va pasando a la napa, y de la napa, o por el escurrimiento que hay en momentos de lluvia, puede pasar al arroyo. Pero nosotros encontramos glifosato en todas las matrices. Pero como les aclaré, niveles mucho menores al que es tolerado en Estados Unidos para tomar, para beber. Por lo tanto, el glifosato, desde nuestro punto de vista, no debería causar preocupación en cuanto a los niveles. Nosotros también, el grupo de farmacia y bioquímica midió niveles de arsénico, y sí, los niveles de arsénico son preocupantes. Pero bueno, eso es producto de... Eso es de otro proyecto, digamos. Yo no me metí en el arsénico porque eso generaría un montón de problemas. Pero evidentemente sí encontramos arsénico. Plomo no determinamos, no lo evaluamos. Esto yo soy también muy cuidadoso y temeroso de decirlo, porque muchas veces cuando uno habla de estas cosas, la gente tiende a atacarnos, ¿no? Y decir, ustedes no lo midieron porque no lo querían encontrar. Y no, esto no es Perry Mason, digamos. No es un programa detectivesco donde estamos metidos en un tribunal donde se nos acusa, digamos. Yo soy científico, busco descubrir la verdad, y muchas veces por ahí la verdad no está donde la estoy buscando, pero no dirijo hacia dónde voy a ir. Bueno. Yo quería hacer una aclaración justamente en relación a esta pregunta del arsénico. Durante más de 30 años he buscado signos clínicos en pergamino de acre, hidroarsenicismo regional crónico endémico, y nunca encontré a una persona que tuviera signos clínicos de acre. Los niveles de arsénico de pergamino y además investigada la especiación del arsénico, sabemos que en la forma está fundamentalmente en la forma pentavalente, que es la menos tóxica. Así que bueno, pero igual, para todos los temas hay mucha tela para cortar. Bueno, ya que estamos con la doctora, le pregunto, acá hay otra consulta que dice, estudios de la EPA determinaron que el glifosato no es cancerígeno. ¿Eso es verdad? Hay controversia, es decir, la EPA dice alguna cosa, la Comunidad Europea dice otra. Es todo tema de controversia y estudio. Siempre que tenemos productos químicos, por un lado, una cosa son los estudios básicos en cultivos celulares, en animales. Bueno, esa es una
una parte de la historia. Los estudios poblacionales son otra parte de la historia. Entonces, creo que nosotros todavía no tenemos estudios poblacionales serios debido a cuestiones que no tienen que ver con el producto químico en sí, sino que nos falta generar cuerpo de información y análisis interdisciplinario para poder llegar a esas conclusiones. Pregunta para Eduardo Pagano respecto de los sistemas de producción. ¿Se pueden evitar los efectos colaterales de un modelo intensivo con cultivos transgénicos solo con buenas prácticas? ¿O el problema es el modelo de producción imperante? Uy, Dios mío. Todo es motivo de opinión. Yo les puedo dar mi opinión. O sea, yo cuando estudiaba yo estudié agronomía, ¿por qué razón? Lo decidí en el año 73. Yo quería hacer la reforma agraria. Y no estudié medicina porque me da miedo. Entonces, estudié agronomía para salvar a la humanidad. Tenía 15 años en aquel momento. Yo quería hacer algo por la humanidad. Y estudié agronomía porque era lo más noble que había para mí. La principal enfermedad en el mundo es el hambre. Y yo quería trabajar para disminuir el hambre. Después de ser un futuro taxista, porque en los 70 que estudiaba agronomía terminaba manejando un taxi, pasé a ser un asesino, digamos, como aparecen en algunos medios de redes sociales, que los agrónomos nos tendrían que sacar la posibilidad de trabajar porque somos todos unos asesinos. O sea, de ser una profesión noble, pasé a ser casi un mal de la humanidad, digamos, qué sé yo. Entonces, ahora me la paso pensando, como ya estoy grande, digo, ¿me equivoqué en la vida? No, yo sigo trabajando para que la gente tenga más para comer. Como le dije, mi especialidad no son los productos químicos, pero sí la genética. Y con respecto a los transgénicos, yo puedo asegurar que los transgénicos no hacen nada. O sea, uno come una soja transgénica y no le pasa nada. O sea, después de 30 años de mala prensa, digamos, nadie pudo demostrar que un producto transgénico pueda causar una enfermedad. Entonces, todo el mensaje fue derivando. Primero era que te podías morir, después, bueno, no, porque esto lo manejan las multinacionales, no, después la defensa de las semillas originarias, la soberanía alimentaria, todo se convirtió desde algo biológico, se convirtió en algo político, social. Entonces, es muy presente. Una vez me mandaron un chiste, ¿no?, donde decía, yo estoy en contra de los transgénicos, y la otra persona decía, sí, pero está demostrado que no hacen nada. No, pero yo quiero estar en contra de los transgénicos, yo quiero estar en contra de los transgénicos. Y bueno, ese es el tema. Los transgénicos no hacen nada. El tema es cómo diseñamos un sistema de producción que utiliza transgénicos. Desde el punto de vista del impacto ambiental, un BT, un maíz BT, desde luego que es mucho mejor que un maíz convencional para el ambiente, porque yo estoy reduciendo el uso de insecticidas. Ahora, si yo hago un uso intensivo del maíz BT, no hago refugios y los insectos adquieren resistencia y tengo que aplicar un paquete de insecticidas junto con el maíz transgénico, ya he perdido la ventaja del transgénico. Y el sistema de producción es un sistema equivocado. Hay muchas cosas para trabajar. Para eso nosotros formamos profesionales en las universidades. Pero después, si el profesional sale de la universidad y lo que hace, en vez de ir a investigar en un libro, se va a los congresos y toma lo que le dicen las empresas productoras de agroquímicos y de transgénicos y no lo evalúa por sí mismo, equivocamos la formación, digamos. Siempre hay que volver a las fuentes y emplear la cabeza. O sea, yo estudié en los años 70 en la facultad y a mí me decían que la rotación era algo bueno para el suelo, para el ambiente y para todo.
En aquel momento se hablaba de rotaciones de cultivo y pasturas, ¿no? Entonces, de un sistema de producción sustentable teníamos por ahí 5 años de cultivo y 3 años de pastura, digamos. Era lo común. Ahora pareciera que no, o sea que es cultivo sobre cultivo sobre cultivo, y cuando se habla de rotación, se habla de rotación, pero dentro de un sistema de cultivo. Entonces estamos rotando soja y maíz, pero resulta que la soja y el maíz son transgénicos para glifosato y BT. Entonces, ¿de qué rotación me están hablando? O sea, hay muchas cosas que, pero ya les digo, es mi opinión. Como estoy en mi casa, en el altillo de mi casa, no me pueden tirar con nada. Pero yo opino fuertemente en eso. Defendiendo la idoneidad de la profesión, defendiendo la profesión. Si yo, como ingeniero agrónomo, asesoro en función de lo que me promociona la empresa, es lo mismo que un médico que recete un medicamento porque se lo acaba de dar el visitador. Y Tal eso me va a cual. entender Sí, la sí. doctora de lo que estoy Sí, sí, hablando. tal cual. Hay que emplear lo que uno sabe, y todo el mundo sabe que intensificando el sistema agrícola lo que hago es afectar la riqueza biológica del suelo, favoreciendo digamos, la resistencia en las malezas y en los insectos, y las cosas tarde o temprano van a ir mal. O sea, si yo estoy comprando un BT y no hago un refugio, y obviamente que dentro de unos años voy a tener insectos que se ríen del BT, y voy a tener que aplicar un producto químico. Eso hay que decirlo. Bueno. Ahora sí me pude desmutear, si es que existe el verbo desmutizar en castellano. Le vamos a hacer una pregunta a la doctora Torrigino. En su exposición mencionó que el componente social puede influir en la aparición de enfermedades, y están pidiendo si se puede explayar sobre ese tema referido a los estudios multidisciplinarios. Sí, sí. Ese componente social del que yo hablaba tiene que ver con las prácticas, los usos, las creencias que se desarrollan en determinados grupos poblacionales, y esas cuestiones también modifican o contribuyen a la aparición de eventos de salud, además de las cuestiones netamente biológicas. Un ejemplo que yo podría dar sobre esto tiene que ver, por ejemplo, qué le pasa a las poblaciones más vulnerables. El doctor Pagano hablaba del tema del hambre, y justamente nosotros durante muchos años hemos tenido una lucha constante contra la desnutrición. Pongamos un caso que no tenga que ver con agroquímicos, para que sea más fácil para entender. El sarampión. El sarampión, que ha sido prácticamente erradicado. Nosotros hemos tenido a fines del año pasado y principios de un nuevo brote de sarampión en la zona de Capital Federal y AMBA. El sarampión era una enfermedad común antes de la existencia de la vacuna, con la producción de un porcentaje de mortalidad. Y ello se debía justamente a la presencia de sarampión en niños desnutridos. Es decir, un niño de un componente social, de desnutrición, de falta de higiene, de a lo mejor falta de educación en sus padres y en sus allegados, era más probable que muriera a que un niño bien alimentado, hijo de profesionales universitarios, viviendo en una vivienda con grandes lugares. Pasa lo mismo ahora con el COVID, con la COVID. Es decir, que la cuarentena para una persona que tiene una casa donde cada una de los habitantes tiene una habitación puede hacer perfectamente un aislamiento. En cambio,
una familia en la cual 6, 7 u 8 viven en la misma habitación y comparten el baño con otras 2 familias, van a tener más riesgo de enfermar. Entonces, el componente social es sumamente importante a la hora de poder pensar si una persona o una población va a desarrollar determinado evento de salud o no. Lo mismo ocurre, lo que hablábamos de los aplicadores. Si el aplicador es una persona instruida, educada y formada, probablemente va a utilizar todas las medidas de protección. Si el aplicador no tiene una formación suficiente, es probable que no utilice gafas, no utilice ropa adecuada, no utilice zapatos adecuados, no utilice guantes, no se lave las manos, fume mientras aplica, o incluso coma algo mientras aplica. La diferencia entre la percepción, esa percepción social de riesgo, va a cambiar entre un aplicador bien formado y un aplicador que no tiene a lo mejor las condiciones adecuadas de educación, sociales, laborales. No sé si terminé de contestar. Y dependerá de la persona que hizo la pregunta, pero yo que estuve escuchando, me quedó muy clara su respuesta. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, tenemos que hacer la última pregunta, que se la vamos a hacer a los dos, pero para que respondan los dos, les pido que se esfuercen en ser creativos y poder abarcar todo el abanico. Pero antes, lo que le quiero decir a todos los participantes, primero agradecer porque estuvieron presentes durante gran parte de la jornada. Tenemos muchas preguntas, más de 200 preguntas, muchas de las cuales todavía no hemos podido canalizar y no vamos a tener oportunidad de hacerlo con ustedes dos presencialmente. Pero lo que yo propongo, y si ustedes estuvieran de acuerdo, las vamos a sistematizar, se las vamos a acercar, y en la medida que ustedes puedan y tengan buena predisposición, que nos las puedan responder, así nosotros después las colgamos en el blog, que ya está puesta la dirección del blog en el chat, como para que todos puedan acceder, con lo que es también esta charla que ha sido grabada, y bueno, otros materiales de charlas anteriores. ¿Les parece bien? Bueno, ahora va la última pregunta para ambos dos. ¿Cómo recomendarían llevar a cabo una campaña de información sobre el uso de fitosanitarios para sacarle un poco de miedo a la gente? ¿Puedo comenzar? Por supuesto. Bueno, yo creo, no creo en las campañas de información. Yo estoy convencida que la cosa tiene que ir por otro camino, es decir, que tiene que haber una sensibilización, una capacitación de profesionales en todos los niveles, y tiene que empezar a conversarse de manera colectiva sobre estos temas, con buenas definiciones de las palabras que decimos. Yo creo que muchas veces las campañas para hacerle buena propaganda a un agroquímico, o mala propaganda, me parece que son de corto alcance. Para mí la campaña es la campaña de vacunación, una campaña de vacunación antigripal que uno la va a desarrollar durante 2 meses, y después se olvida hasta que dentro de 2 años o dentro de 1 año hacemos una nueva campaña. Me parece que la estrategia debería pasar por empezar a conversar en todas las profesiones y de manera interdisciplinaria, o multidisciplinar, o comunitaria, pero deberíamos
poder conversar estos temas. Siempre y cuando sepamos de qué estamos hablando, porque eso también tiene que ver. Si yo digo uso racional de antibióticos, el médico clínico o el médico en general me va a entender, el bioquímico a lo mejor también, el farmacéutico, pero probablemente el ingeniero agrónomo o el psicólogo o la vecina de acá a la vuelta no va a entender qué es uso racional, porque para la vecina de acá a la vuelta, si le duele la garganta, va a la farmacia y toma 3 días de amoxicilina, y eso no es uso racional. Creo que por ahí pasaría la cosa. Ok. Eduardo. Bueno, yo tengo poco que agregar, porque comparto plenamente lo que acaba de decir la doctora. Yo tampoco creo en las campañas. Con este tema de los transgénicos, la agricultura, todo eso, no tiene sentido que yo me ponga a defenderlo, porque lo voy a defender con una gran emoción, y eso me va a quitar credibilidad. O sea, la gente de campo, digamos, que tiene una percepción pública ahora posiblemente negativa por diferentes situaciones, ¿no? No tiene sentido. Miren, hay un programa, un capítulo de Los Simpson que habla que Lisa Simpson fue a comer al comedor y le dijo a la cocinera que eran todos transgénicos. Entonces, toda la comida. Entonces Lisa dijo, bueno, voy a hacer una asamblea para discutir el tema de los transgénicos. Eso es completamente real. Cuando se difundió que iba a haber una asamblea, la empresa productora de transgénicos la invita a visitar la planta y trata de mostrarle lo buenos que son. Bueno, a mí me pasó algo similar. Cuando se lanzó la publicidad de este proyecto, a mí me invitaron de una empresa y me dijeron, ¿no quiere venir a almorzar? ¿Qué sé yo? Y bueno, yo fui. Había unos sanguchitos. De golpe había un hombre que había venido de Holanda, un norteamericano, que me dijeron, se quedan unos minutos más, yo ya había terminado de comer, por suerte. Me dijeron, porque les van a mostrar una presentación. Y la presentación era inocuidad del glifosato. Y abajo decía, dedicada al doctor Pagano. Yo menos mal que había comido, porque si no me hubiera atragantado. Cuando terminó la exposición de esta persona, me preguntan, ¿qué es lo que tiene para decir? Y yo, como lo había googleado antes de ir, porque me parece que tonto no soy, saqué un bibliorato con más o menos 500 hojas y les dije, ¿saben lo que es esto? ¿Qué me dijeron? Estos son las actas del primer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados. 500 páginas, donde en estas 500 páginas se dice que el glifosato es el causante de todos los males del universo. Nadie les cree, le digo. O sea, no tiene sentido que hagan este tipo de campaña. Nadie les cree. Que digan ustedes que el glifosato no hace nada. Es como que yo me pongo a fabricar pizza y digo, mi pizza es la mejor de Buenos Aires. No, nadie me va a creer, porque obviamente yo voy a hacer la mejor pizza de Buenos Aires. Entonces, primera cuestión, yo no creo en las campañas. Y a pesar de que tengo 50% de genética italiana, siciliana más, y 50% de genética española, no puedo dejar de lado la emoción, obviamente. En esto quiero dar una respuesta anglosajona. Toma 2 es 4. La única forma de defender todo esto es con control. Es con control. Pero les digo algo, yo fui secretario académico. Y en su momento yo saqué todas las planillas de firmas de la facultad. Me dijeron, ¿estás loco? ¿Por qué sacaste la planilla de firmas? Digo, primero vos tenés que legislar con leyes que puedas ponerla en práctica, que puedas detectar los que no las cumplen y que tengas capacidad para castigarlos. Si vos ponés una ley y no tenés capacidad para detectarla, y si la detectás, no tenés ganas de castigar al culpable, no tiene sentido la ley. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es una buena política ambiental, armar un protocolo de llegada a los diferentes sectores, ya sea urbanos, rurales y todo eso, una alta capacidad de inspección,
y una elevada capacidad de castigo al que no cumple. No sé, ¿tendríamos que vivir en Suecia? No lo sé, pero yo sigo confiando en que en eso, que Argentina se puede hacer, si hay una voluntad de hacer las cosas bien. Bueno, creo que con esto termino, porque ya más no puedo decir. Bueno, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por el cierre a ambos, por su participación y su buena predisposición. Bueno, Eduardo, ha sido un gusto que nos hayamos reencontrado, nos conocemos hace más de 30 años, y como decíamos en la previa, ¿cómo? Después de la comunión, la primera comunión. No necesariamente. Doctora, usted no la conocía, pero ahora la conozco y ya le siento también un poco amiga. Así que, bueno, muchas gracias por su presencia. Eduardo, muchas gracias por tu presencia. Tuvimos en algún momento más de 220, 230 personas conectadas, así que esto ha sido todo un éxito. Y bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por su interés, por sus preguntas, y los esperamos en nuestra próxima jornada de la Cátedra Libre de Sistemas de Producción Agropecuaria Sustentable. Hasta la próxima y que tengan todos muy buena noche y, por supuesto, a cuidarse mucho mientras dure la pandemia. Hasta luego. Totalmente. Gracias.